Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada semana los recibimos aquí en la entrevista con René Valdivia en Golpe Político TV. Los seguimos invitando para que se suscriban y compartan nuestro contenido. Estamos en la época decembrina. ¿Quién no se enferma de gripa o de las vías respiratorias en esta época o temporada? Hay varios factores. Sin embargo, no sabemos realmente a veces qué hacer o qué no hacer cuando nos enfermamos. Y por eso invitamos a un médico muy conocido en la capital veracruzana, quien nos viene a explicar y nos viene a dar detalles de qué podemos y qué no podemos hacer cuando presentemos algún tipo de enfermedad de las vías respiratorias o algo similar. Se encuentra con nosotros el doctor Julio Alducin Morales. ¿Cómo estás, amigo? Gusto. Muy buen día. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, contento, Un gusto pues saludarte a ti y a todos los que nos ven. trabajando y aquí disfrutando esta época decembrina. Pues platícanos, doctor, ¿qué son las enfermedades de vías respiratorias? Sí, las enfermedades de vías respiratorias se imperan principalmente en lo que es el periodo invernal, otoño e invierno. Sí, lo que ocurre, hay múltiples factores para que esto se presenten, puede ser por el frío, puede ser también por las condiciones de la persona propia, tendencia a enfermarse por su sistema inmune, también puede ser la contaminación o incluso también episodios en los cuales, las personas no se encuentran o no nos encontramos en óptimas condiciones anímicas, descuidamos nuestra salud y entonces se pueden presentar más estas enfermedades, las cuales se relacionan principalmente, como decía, con el periodo de otoño-invierno. En las vías respiratorias, en ocasiones porque hay más hacinamiento, lo que decía también tiene que ver con factores inmunológicos. Es multifactorial esto. A ver, la gripa en esta lista, digamos que es, no sé si es la que encabeza o es lo que regularmente a la mayoría de la población le da, pero hay otras enfermedades. ¿Cuáles son? Muy bien. De inicio sí, la gripe común, ¿por qué? Porque al principio, lo que es lo más común va a ser también lo más ordinario, de lo que más sencillo te vas a contagiar. Es un periodo que puede durar unos 3 días con antigripales o incluso reposo, que el reposo es la medicina menos frecuente que tenemos ahora. Una persona se enferma y lo que ocurre, es que quiere estar bien en unas horas o al otro día. ¿De acuerdo? Casi nadie se quiere dar reposo. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Es la principal medicina, como decían los antiguos. Vete 2 o 3 días a un lugar o un fin de semana, a un lugar en el cual puedes estar tranquilo, lejos del trabajo. ¿De acuerdo? Nos pasa como en lo que es la metamorfosis de Kafka. ¿Qué es lo primero en lo que piensa Gregorio Samsa cuando se está convirtiendo en un bicho? Ahora, ¿En qué está pensando? ¿En qué voy a poder ir a trabajar mañana? Ok. Ahora, otro tipo de enfermedades también tenemos de esta época, como es la influenza, también tenemos lo que es el COVID-19, que ya se integró a la lista de padecimientos que tenemos en esta época invernal. ¿De acuerdo? También tenemos el virus sincitial respiratorio. ¿Cómo los podemos distinguir? Los podemos distinguir, cuando hay casos muy aparatosos, como el de la influenza. Te duele el cuerpo, tienes fiebre, es el más aparatoso. Incluso algunas veces, cuando estés vacunado, puedes tener un cuadro hasta cierto punto aparatoso. De los 3, para mí, actualmente es el que considero que tiene lo que son síntomas más marcados. El COVID se ha integrado a nosotros, cada vez también lo que ocurre es que el cuadro es menos, previsible, se puede distinguir menos. A veces como una gripe común generalmente debido a las vacunas. Por eso es importante vacunarse cada año. Y el virus sincitial respiratorio impera en niños, se puede presentar en adultos, pero para lo que son el virus sincitial y para lo que es la influenza hay tratamiento específico, más aún no lo hay para el COVID. ¿Cuál sería la diferencia entre estas enfermedades? O sea, a ver, porque o a veces, y recuerdo en el tema de la pandemia, que había confusión. Alguien tenía síntomas de gripa y decía, pues tengo gripa, y se automedicaban y al final los resultados eran desastrosos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O en qué momento alguien debe acudir al médico cuando se enferma de las vías respiratorias? Bueno, fueron resultados pero letales, porque murieron oficialmente 6 millones de personas, extraoficialmente 15 millones de personas. ¿Y qué es lo que ocurre? No se aprendió a nivel global, no se aprendió siquiera a estornudar. ¿Sí? La mayoría de las personas estornudan lo que es de manera libre o, peor aún, se ponen la mano y después le dan la mano a otra persona. No lo hacen de la manera correcta en el pliegue interno del codo. Es lo que tienen que hacer. Le digo, ciertas normas mínimas no se aprendieron. Ahora, tu pregunta era cómo diferenciarlas. Pues un resfriado común, vas a estar ahí, te tomas un antigripal y es muy probable que en unas horas, al otro día te sientas de maravilla, con los antigripales comunes, ¿sí?
es muy probable que te sientas bien, pero si al otro día, a pesar del antigripal, no te sientes mal, no solo que no hayas mejorado o que te mantengas estable, sino que hayas empeorado, que te empieza a doler mucho el cuerpo, hacia grandes rasgos, que te sientas muy mal, que tengas fiebre, que te duela la garganta. El dolor de la influenza, vaya, en algún momento es tal que lo puedes confundir con el del dengue. Claro, sí. Claro, pero con síntomas respiratorios, y lo que tienes que ir a hacer es acudir con un médico. Con el virus sincitial respiratorio el cuadro no es tan aparatoso y es poco frecuente en adultos, se da principalmente en niños en las guarderías. ¿Por qué? Porque en las guarderías lo que ocurre es que a veces van niños que están enfermos y contagian a otros. ¿Y cómo podemos extrapolar esto a los adultos? En las oficinas, en los cubículos, ¿qué pasa? Luego hay 20, 30 personas en el mismo lugar y lo que pasa es que se van a estar contagiando. Es el mismo efecto que en una guardería, pero para adultos. Entra uno enfermo y van a salir varios en condiciones también de salud deplorables. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también con el COVID-19? Se ha vuelto menos aparente por las vacunas. Hay personas que llegan a tener COVID, vaya, solamente lo que son dolor de cuerpo, de garganta, febrícula. Y con un tratamiento en específico, como puede ser paracetamol, por ejemplo, ibuprofeno, van a estar bien. ¿Y cómo podemos diferenciarlas? ¿Por qué? Porque esto no es lo que, es la generalidad, pero hay casos en los cuales se pueden confundir. Podemos tener un caso de COVID que sea aparatoso, y podemos tener un caso de influenza que no lo sea. Entonces, ¿qué pasa? Para eso podemos recurrir al laboratorio. Su médico tiene que enviarlos al laboratorio para saberlos distinguir a través de las pruebas, ¿sí? Esas pruebas nos van a ayudar a distinguir entre los 3 padecimientos y también qué tipo de tratamiento ameritan principalmente, pero en algunos casos, no en todos. En la generalidad, vaya, no hay que llegar a las pruebas, pero cuando esto ocurre, entonces lo que pasa, hay que realizarlas para poder distinguirlas y dar un tratamiento específico a cada padecimiento. En algunos casos, pues no lo hay, pero por ejemplo en la influenza, sí lo tenemos. Ahora, a ver, tú hablas de pruebas, laboratorio, estamos en México, y regularmente, y ahorita hablabas de antigripales, regularmente, y tú eres el especialista en el tema, cuando alguien se siente mal, lo primero que hace es, busco qué pastillas tengo, o salgo corriendo a la farmacia y tengo esto y me compro y me tomo esto. Y ya se acude al laboratorio o a realizarse estudios cuando ya los síntomas son más, dices, oye, como que ya no me siento tan bien y creo que ya mejor voy al médico. ¿En qué momento alguien debe acudir al médico y dame tu punto de vista si es recomendable automedicarse o no? Vaya, automedicarse nunca va a ser algo recomendable, ¿de acuerdo? Aquí lo que pasa también con las personas, vaya, también depende de la cognición que tengan, de la preparación que tengan. En general, vaya, si una persona, lo que te decía hace un rato, si una persona se toma un antigripal, que no es lo más adecuado, vaya, pero son de libre venta, estamos bombardeados por información de ese tipo, a través de los comerciales en televisión y dispositivos móviles, lo que ocurre es que se van a tomar lo que es un antigripal. Cuando es algo sencillo, se van a sentir mucho mejor en horas. Aquí lo que ya no es normal, es que una persona, por ejemplo, lleve 2 o 3 días tomándose un antigripal y creyendo que se le va a quitar y más sin embargo ha empeorado. Ese es el momento, al que no mejore ni que se mantenga estable, sino que empeore. Si tú ves que estás empeorando, dices, ok, no se me va a quitar así, tengo que ir con el médico. Y ahí también depende del médico qué va a ser lo que te receta o si te pide estudios. También depende aquí ya de la toma de decisiones que tenga el médico. Si es un médico al que le dices, vaya, me siento mucho peor que días previos, entonces, ¿qué pasa? Puede tomar la decisión el médico de pedirle los estudios, ahí también va a depender, porque vaya, no es como cuando vas a la farmacia y pides, quiero un antigripal, y el de la farmacia por vender te va a decir, pues, tómate esto, ¿no? Pero en cambio, vaya, si vas con un médico, y ahí lo que ocurre, vaya, es que muy pocas veces te van a decir, tómate este estudio. ¿Por qué? Porque es necesario, porque ya llevas varios días. Aquí lo que ocurre también en algunas ocasiones, también el tipo de establecimiento médico al que vas, porque ahí no hacen estudios, generalmente, porque te tienen que mandar a otro lugar y no saben si vas a regresar. Y lo que hacen es recetarte incluso si es algo viral, que puede ser influenza o COVID, te van a dar antibiótico. Y el antibiótico ahí no va. Los antibióticos no van a afectar en nada a lo que es la patología viral. Entonces, ¿qué ocurre? También ahí ya estamos hablando de que tienes que ir con un médico que conozca, que sea leal con tu salud. Okay. Que sea leal, ¿a qué me refiero? Que no te recete por vender algo, ¿sí? Sino que te conozca, te revise adecuadamente y vea en qué momento va a ser necesario que
que requieras un estudio, no solamente recetarte por recetar o denme un antibiótico. No necesitas antibiótico, es viral. Y para eso, si se llega uno a confundir, hay un punto, vaya. Hay casos que son muy obvios, que puedes pensar que es algo bacteriano o es algo viral. Si es algo bacteriano, francamente, pues le das un antibiótico, ¿de acuerdo? Pero el 70-80% de las infecciones son de origen viral. O sea que el 70-80% de las infecciones no ameritan antibiótico. Si vas y te dan un antibiótico sin que tengas datos francos de infección bacteriana, entonces no vas a progresar y puede lo que es agravarse el cuadro viral. El doctor Julio Alducin Morales es egresado de la Universidad Veracruzana y cuando vivimos el tema de la pandemia jugó un papel importante aquí en la capital. Atendió a muchos pacientes que enfermaron precisamente de COVID. Por eso él se ha especializado en este tema de que tiene que ver con vías respiratorias y habla porque tiene conocimiento. Comentas algo importante, que cuando alguien no mejora, quiere decir que es algo delicado, o sea, que ya tienes que acudir con un médico. Cuando alguien no mejora, cuando se automedica o cuando toma algún remedio casero. En la pandemia vivimos cuadros así, ¿no? Gente que sentía que tenía gripe y se automedicaba y cuando acudieron al médico ya estaban, pues en algunos casos, en un cuadro muy avanzado de la enfermedad. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué recomiendas para evitar enfermarse de las vías respiratorias o de estas enfermedades? ¿O es inevitable y hay que afrontarlo? ¿Tú qué recomiendas? Muy bien. Tanto como inevitable, ¿no? Y fatalista tampoco, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Las personas, vaya, tenemos que tener un proceso de aprendizaje. Como te decía al principio, vaya, muchas veces, muchas personas, vaya, lo que ocurre, tuvieron lo que son pérdidas importantes en su familia. Y ni así pudieron comprender lo que es el alcance, la magnitud de este tipo de infecciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Salían de fiesta, iban a ver a lo que es al familiar de la tercera edad. Aquí, vaya, lo que es Latinoamérica, a veces no manifestamos el respeto a la persona de la tercera edad o inmunosuprimida como se debe, porque los exponemos a riesgos. ¿Qué pasaba? Querían ir de fiesta y entonces lo que ocurre, iban y contagiaban a las personas. Uno le preguntaba a la persona, al abuelito, te hablo de este grupo porque era el más vulnerable, sí, igual que los niños, pero los adultos mayores fueron los que sufrieron mayor este tema. ¿Qué pasa? Yo no salí, pero vino mi nieto, vino mi nieta, ¿de acuerdo? No estaba mal visitar a los abuelitos, ¿de acuerdo? Pero sí se tenía que hacer al menos con cubrebocas, que es lo que tenemos que seguir usando, ¿de acuerdo? El cubrebocas y lo que es también lavado frecuente de manos. Okay. Eso es lo que podemos hacer para evitar contagiar a otros. Lo que pasa es que el cubrebocas es como los puentes, el cinturón de seguridad y el preservativo. Nadie quiere usarlos, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que las consecuencias que tenemos son estas, que hay una mayor incidencia de enfermedades de vías respiratorias. Motivos principales para no usar el cubrebocas, ¿tú cuáles crees que sean? Ahora yo te lo pregunto. Así de las personas en general, ¿por qué crees que las personas no usan cubrebocas? Uno, por la falta de cultura en el país para utilizarlo. Creen que es estorboso. Acabas de hablar de un tema importante, el egoísmo, o sea, la verdad no respeto para las terceras personas, para la familia, para la persona de la tercera edad. No nos gusta gastar luego en nuestra salud. Preferimos gastar en otras cosas que enfocarnos en lo primordial. Prefieres gastar en una plaza comercial 4,000 pesos, pero cuando te dicen compra un paquete de cubrebocas que cuesta 200 pesos, dices no, ese gasto. Y yo veo esos factores. ¿Coincides conmigo? También coincido contigo y agregar otro punto también. Un factor muy importante para no utilizar cubrebocas también es la ansiedad. Hay gente que dice, me falta el aire. Ok, no te puede faltar el aire con un cubrebocas. ¿De acuerdo? Incluso el personal médico, al cual respeto mucho, que trabaja en instituciones de salud, tenían que utilizar un traje especial y cubrebocas, incluso hasta por doble turno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? No solo que estén preparados por ello, sino también vencer el factor ansiedad. Si una persona se siente ansiosa por utilizar cubrebocas, ahí también ya estamos hablando de otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, si una persona se siente muy triste o es muy ansiosa, no va a tolerar el cubrebocas. Es un poco otro tema, digamos que es otro tema, otra pandemia, la de la depresión y la ansiedad que impera en este momento, que no nos hacen pensar las cosas como se debe. Otra manera, de prevenir esto es el lavado frecuente de manos. Si te lavas bien las manos, no pierdes nada, jabón, que haya gel en los lugares que visites. También, cuando hace mucho frío, también puedes ponerte una bufanda, tapar tu boca también para que el aire no te entre seco y frío. El aire seco y frío propio del invierno. Porque entonces
hay algo que se llama barrido mucociliar, que hace que también el moco y las vellosidades limpien lo que son las fosas nasales, ahí se aglomera lo que son los virus y bacterias y los expulsamos. Sí. Pero si dejamos que entre el aire seco, lo que ocurre es que entonces no va a ocurrir ese barrido mucociliar y entonces vamos a ser más susceptibles a infecciones de vías respiratorias. Ahorita que hablas de la importancia de lavarse las manos, me ha tocado, y me imagino que a usted, estimado suscriptor televidente, también le ha tocado ver que hay gente que luego acude al sanitario y sale del sanitario y no se lava las manos. O hay gente que no tiene esa cultura. Entonces tú lo reiteras porque es algo muy importante en la higiene personal y por respeto a las personas. No se lavan las manos, salen y saludan de mano. Pero bueno, entonces, ¿qué otro tipo de enfermedad o en qué momento se puede uno preocupar? Por ejemplo, alguien que sufre tos, o somos en México muy dados a decir, tengo tos y creo que ya tengo neumonía, o tengo tos, o se me hace que ya eres asmático y cosas por el estilo. ¿Va vinculada una cosa con una enfermedad con la otra o son totalmente diferentes? Vaya, que hay que diferenciarlas si el encargado es el médico. Precisamente aquí lo que mencionas, una persona puede pensar cualquier cosa, entra con el doctor YouTube o con el doctor Google para ver qué es lo que pasa. Y ahí te van a aparecer muchas cosas, ¿de acuerdo? Termina enfermo de cáncer. Puede que tengas más una rinitis estacional y dices, no, ya tengo tuberculosis, ¿sí? Ya están, lo que pasa es que siempre te van a lo que es proporcionar el peor escenario posible. Sí. Siempre. Todo va a ser catastrófico. ¿De acuerdo? Aquí lo que ocurre es que tienes que acudir con un profesional de la salud que sí lo sea, que lo sepa distinguir. Igual, si es una persona que ha fumado por mucho tiempo, puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si es un niño, podemos pensar otro tipo de padecimientos. También, si es una persona, que viene de un medio en el cual se ha presentado casos de tuberculosis, pues también podemos pensar en ello. Depende del tiempo de evolución del cuadro, ¿de acuerdo? Sí. Porque una persona, si tiene ya lo que son semanas con esto y vemos que es fumador, entonces pensamos en otra cosa. Pero si una persona sana que hace ejercicio y empeora rápidamente y que no tiene lo que son toxicomanías como lo que son drogas, cigarro, alcohol, dices, bueno, pues por aquí va por otro punto. Pero te digo, no tenemos que generalizar en la población, sino que el médico es el que va a tener la responsabilidad. El paciente, por eso hablaba de la confianza con su médico. Tiene que ser, generalmente debe ser un médico que te conozca, lo cual hoy en día es poco común, porque dices, me siento mal, voy a pasar a esta farmacia que me queda de paso y a ver qué me dan. Porque también en algún momento se tiene que crear un lazo entre médico y paciente, lo cual ya no se acostumbra tanto, porque ya te conozco, ya sé lo que te está pasando. Es correcto. Sé lo que sientes, sé cómo estás evolucionando. Incluso en la manera de hablar sientes que tan mal se sienten las personas. Es un lazo que también se ha perdido en la sociedad. La relación médico-paciente, ya no tienes... Son pocas las personas que tienen su médico de cabecera. Sí, es correcto, es real. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás yendo con alguien que no te conoce. Si te gusta que te corte el pelo la misma persona cada mes o cada 2 meses, podrías hacer lo mismo con tu médico. Sí. Él es el que va a reconocer y por eso voy ahí nuevamente. Porque si es un médico que te conoce y en el cual confíes, en algún momento dado no te va a prescribir antibiótico, te va a dar un medicamento así, va a esperar. Hay que esperar. ¿De acuerdo? O si es necesario tomar estudios de laboratorio. Okay. Claro que si acudió contigo y ya está muy mal y hay un cuadro ya franco, pues ya te puede recetar algo. Pero también tiene que ver la confianza, también para la prevención. Hay muchos medicamentos para prevenir. Para lo que son medicamentos para que el sistema inmune se prepare para esta época. Hay muchos medicamentos. Hay inmunoestimulantes también. Hay medicamentos, que son vacunas tomadas que nos van a ayudar a prevenir, antígenos multibacterianos lisados que nos van a ayudar a prevenir estos cuadros tan aparatosos. Hay muchas maneras, aparte de las vacunas, también la higiene y lo que es también, principalmente la manera que tenemos de correlacionarnos con otros. No tienes que amar a una persona, no tienes que quererla para cuidarla, claro. ¿De acuerdo? No tienes que tener un lazo muy estrecho para aprender a estornudar. Si estás en un lugar público y sabes que estás enfermo de algo, llévate cubrebocas o estornuda si no te quieres quedar en casa, ¿de acuerdo? Pero es una manera de cuidar a todos. ¿La alimentación es factor para enfermarse o no enfermarse de las cuestiones de vías respiratorias? ¿Sí o no? Sí y no. Sí, porque sí, en algún momento dado, si tienes lo que es un mejor estado de salud, puedes tolerarlo más, pero incluso cuando, por ejemplo, en la pandemia, que hubo, entonces yo vi a mucha gente sana que hace ejercicio,
lo que es enfermarse de manera drástica e incluso morir. Sí. ¿De acuerdo? Porque era un virus nuevo. Y ahora también una persona que digamos que hace mucho ejercicio actualmente y vaya, pues tiene sus vacunas, pero todo el mundo piensa que con las vacunas, vaya, vamos a estar bien contra influenza, COVID. Sí, vamos a estar bien, pero hay otra situación. Las bacterias multiresistentes. Sí. Las bacterias que se han hecho poderosas, que no hay ningún antibiótico que las elimine, que se hacen resistentes hasta a los medicamentos de última generación. ¿Por qué? Porque tenemos la noción, la creencia de que son microorganismos, no evolucionan. ¿De acuerdo? Son bichos que les damos un antibiótico, una pastilla y se mueren. Para lo que nosotros es un año, yo no lo tengo, vaya, bien sentado, pero pueden ser miles, millones de años de evolución para las bacterias. Sí. Las bacterias también adquieren sus mecanismos de defensa. Creas un antibiótico y las bacterias se hacen resistentes a ese antibiótico. Y si tienes la mala fortuna de toparte con una bacteria que ya un antibiótico no le hace efecto, porque la bacteria también puede cambiar, modificar genéticamente lo que es la diana, el punto en donde el antibiótico hace efecto, se vuelve invulnerable. Sí. O también altera lo que es su membrana para que ya no pasen los antibióticos, o incluso pueden inactivar el antibiótico. Pueden activar el antibiótico antes de entrar en la célula. Entonces, vaya, lo que ocurre es que estamos expuestos. Las bacterias no son cosas que están ahí, no son cosas que no son polvo, son organismos que están cambiando, luchando por sobrevivir, a veces mucho más que nosotros. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, el tiempo que vive se la pasa peleando con el mismo tema toda su vida. No, las bacterias cambian su genética y también son capaces de transmitir esa información a otras bacterias para que sean más resistentes contra los antibióticos. En un momento dado, pensar, vaya, ok, estoy enfermo, puedo salir sin cubrebocas, si me enfermo me van a dar un medicamento. En ocasiones los antibióticos ya no son efectivos contra muchas bacterias. Y he tenido pacientes así. Y lo que ocurre no lo entiende uno hasta que está ahí. Otra cosa muy importante, vaya, si ves que llega un paciente que no tiene un cuadro muy severo y te da chance de tener en 4 o 5 días lo que es el resultado de un exudado faríngeo o de cualquier padecimiento infeccioso, de tomar un cultivo de una lesión para tener un resultado en 4 o 5 días que te diga qué bacterias en específico y qué antibiótico la elimina mejor. Es un cuadro drástico, pues ya le das lo que es un antibiótico. Si crees o estás en la certeza, o en casi la certeza de que es bacteriano, le das algo. Sí. Pero lo que ocurre, si tienes el tiempo de un exudado o algo, mejor. ¿Por qué? Porque te evitas dar antibióticos de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Ya tienes un resultado seguro y dices, ok, este paciente salió una bacteria, este es el antibiótico específico y tiene que resultar, ¿de acuerdo? En ocasiones, vaya, es lamentable cuando vemos estudios de resultados de laboratorio de exudado faríngeo que aparece, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae y la lista todo resistente a todos los antibióticos. Okay. Son casos muy severos. El tema de la alimentación, el sistema inmune, ¿cómo lo fortalecemos, doctor? ¿Cómo lo fortalecemos? Digo, a ver, yo no soy médico, tú lo eres y tú eres especialista en el tema, pero entiendo que el sistema inmune pues te defiende contra las enfermedades y en otras te ataca también. Y en otras te ataca también, ¿verdad? Cuando te da alguna alergia, pero una enfermedad autoinmune, sí. Así es, pero por ejemplo, ¿qué recomiendas tú para fortalecer el sistema inmune? El sistema inmune, vaya, para que se encuentre bien, vaya, tenemos dos maneras de tomarlo. Una es la clásica humana, la clásica. ¿Cuál es? De que, vaya, nos preparan desde niño que los humanos somos vulnerables, ¿de acuerdo? Sí. Y que viene un invasor y nos ataca. Ok, viene el invasor y lo que ocurre es que tenemos que lanzar todo lo que tengamos contra él. Podemos prevenirnos, vaya, con lo que decía, antígenos multibacterianos lisados. Hay varias marcas también, lo que son medicamentos para fortalecer el sistema inmune. Los hay también varios. También la alimentación, una alimentación sana. ¿Qué alimentos son los que nos pueden ayudar? O sea, frutas, verduras, lo que es también el hecho de lo que es tomarse un caldo de pollo, un caldo de pescado, lo clásico que decía la abuelita. ¿Saben qué? La abuelita tenía razón. Aquí lo importante es no fumar, ¿sí? También es disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas. Sí. También se ha demostrado, vaya, que la vitamina D tiene cierta preponderancia para apoyar al sistema inmune. Y la vitamina D ahora se vende, vaya, y la puedes tomar todos los días. Tomas la vitamina D. Hay medicamentos que te lo tomas todos los días y eso apoya tu sistema inmune. Pero la vitamina D, entonces, también ¿cómo la podemos adquirir? Se activa principalmente al tener contacto con nuestro amigo el sol. Sí. Si te levantas a las 5 o 6 de la mañana, te subes a tu auto, te metes a una oficina, ¿qué crees? Ya no tuviste contacto con tu amigo el sol
y te vuelves más enfermizo. Las enfermedades van a buscar la oscuridad y la sombra. ¿Sí? Esa es una. Ahora, la otra parte te decía, en la cual no vemos a las infecciones tanto como un invasor, sino también podemos nosotros tomar nuestro cuerpo como un lugar que tenemos que preparar, no para combatir, sino para mantenerse lo que es en homeostasis, mantenerse lo que es integrado a su medio. No toxicomanías, no fumar, no tomar alcohol, no drogas, lo que es también una buena alimentación, hacer ejercicio y principalmente mantener un buen estado de ánimo. Eso es una tarea más difícil, lo último, claro. Tener un buen estado de ánimo. Más en estos momentos. No le puedes decir a alguien que se ponga de buenas. Eso es algo que también aprendes desde pequeño. Sí. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es la tarea más comprometedora para un ser humano. Que ¿cómo va a decidir sentirse hoy? Hoy, ¿cómo me voy a decidir sentir? Si alguien ya me pitó, me dijo algo, me voy a estar de malas todo el día. Claro. Ya hasta me empiezo a sentir enfermo. ¿Sí? Doctor, estamos finalizando la entrevista. Otra pregunta. ¿Los niños y los bebés, los niños, las personas de la tercera edad, sí son más vulnerables a este tipo de enfermedades? ¿O todos estamos en la misma línea de meta? Son más vulnerables porque aquí lo que ocurre es que su sistema inmune no se encuentra en plenitud como el de las personas de mediana edad. Y no son, lo que les decía, no son más vulnerables solamente a las bacterias. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar prácticamente en casa, sí tiene que desarrollar defensas, pero con sus vacunas. Tampoco lo vas a exponer, que tenga un mes de nacido y lo lleves a la plaza, ¿de acuerdo? Sí. Y las personas de la tercera edad también una buena alimentación y también tienes que cuidarlas, no sometiéndolas o exponerlas a lo que es también a situaciones en las cuales, por ejemplo, yo tengo un montón de gripe, pero voy a ver a mi mamá, ¿de acuerdo? Sí puedes ir a verla, sí, pero ponte cubrebocas, lávate las manos, ¿de acuerdo? En la pandemia pasó, muchas personas no siguieron estas indicaciones y provocaron lo que es el fallecimiento de sus padres o de sus abuelos. Sí, ¿cierto? ¿Sí? Eso pasó y es algo cierto, no todo es culpa de las bacterias. Hay que quitarse ese concepto, es culpa de los microorganismos. Ellos nos atacan, estamos aquí como seres humanos, soportando lo que es el embate de las bacterias. El primer embate contra el ser humano en todos estos padecimientos lo tiene el ser humano, al no llevar a cabo las medidas no rigurosas, sino básicas de salud. Perfecto. El doctor Julio Alducin Morales tiene su consultorio en la Colonia Progreso, cerca de la avenida Jalapa. Doctor, ¿algún número telefónico que desees dar para que te puedan consultar o cuando requieran un doctor claro. y quieran alguna consulta? Claro, con gusto, para agendar citas. Sí, adelante. Sí, el 22 81 18 15 80. Con gusto les atenderé. Puedo comentarles que el doctor es un profesional de la medicina y siempre está atento de su celular y también es una persona muy sensible y muy cercano a sus pacientes porque sabe de este tipo de enfermedades. ¿Algo que desees agregar, estimado amigo? Nada, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy agradecido, licenciado, de que me haya invitado y cuando guste estaré de regreso. Lo vamos a comprometer al doctor Julio a que venga a platicarnos de algún otro tema que tiene que ver con la salud para que tengamos en específico información de primera mano y, como decía él, no estemos en Google, no estemos ahí buscando y enfermándonos y autorrecetándonos. Pues no me queda más que darle las gracias aquí al doctor de acudir a este estudio de televisión y también desearle a todos los seguidores y suscriptores de Golpe Político TV, a los que ven la entrevista con René Valdivia, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2025. Estamos culminando el 2024. Esta fue la primera temporada de la entrevista con René Valdivia, con un invitado de lujo como es el doctor Julio Alducin Morales. Cerramos la primera temporada de la entrevista con René Valdivia y el próximo año vamos a iniciar la segunda temporada con invitados especiales de diversos perfiles para que ustedes conozcan y estén enterados. Muchas gracias y muchas felicidades. Y ya lo saben, no se queden callados. Nos vemos en la próxima.